El sol, ese eterno testigo de la costa, bañaba las dunas doradas con una luz que solía ser sinónimo de paz para Isabel. A sus 70 años, la brisa marina era un bálsamo, un eco de los días serenos que había construido tras la partida de su esposo. Su hogar, un refugio levantado con el sudor de años y la fortaleza de un corazón que aprendía a latir de nuevo en soledad, se erigía como un faro de tranquilidad en el horizonte. Pero la marea, que antes traía consigo la calma de las olas, comenzó a arrastrar consigo una sombra inesperada, una invasión silenciosa que amenazaba con erosionar los cimientos de su existencia. Lo que había sido concebido como un santuario, un espacio íntimo para la reflexión y el recuerdo, se transformaba gradualmente en un escenario de desprecio y codicia, un campo de batalla donde las viejas paredes parecían crujir bajo el peso de la discordia familiar. La fuerza de la gravedad que mantenía en pie su casa, parecía ahora ser superada por una fuerza más insidiosa, la de la ambición desmedida que germinaba en el seno de su propia sangre. El epicentro de esta tormenta se personificaba en Jimena, su nuera, con una determinación fría y una eficacia implacable. Jimena orquestaba la ocupación, desmantelando no solo las estructuras físicas de la casa, sino también la paz interior de Isabel. Cada mueble retirado, cada rincón reordenado a su antojo, era una punzada en el alma de la anciana, un recordatorio de la pérdida de control sobre su propio destino. La casa, antes un reflejo de su vida, de sus gustos, de sus memorias, se volvía irreconocible, un lienzo ajeno pintado con los colores estridentes de la avaricia. La brisa marina, que antes susurraba consuelos, ahora parecía burlarse con el eco de las voces ajenas que resonaban en sus pasillos. La playa, ese vasto espacio abierto que siempre le ofreció perspectiva, ahora se sentía cercada por la presencia invasora de quienes decían ser su familia. La serenidad que tanto anhelaba se disipaba como la espuma de las olas al romper en la orilla, dejando tras de sí la amargura de la traición y la incertidumbre del futuro. Esta historia no es un lamento, sino el relato de una resistencia. Es la crónica de Isabel, una mujer que se niega a ser sepultada bajo las ruinas de su hogar y de su dignidad. A pesar de la embestida, de la sutil pero constante erosión de su espacio vital, Isabel encuentra en las profundidades de su ser una fuerza latente, una resiliencia forjada en las adversidades de una vida larga y plena. La traición de su propio hijo, un golpe que resuena con la fuerza de un trueno en la quietud de su corazón, y la frialdad calculada de su nuera, se convierten en los catalizadores de una batalla que trasciende lo material. No se trata solo de recuperar la propiedad física, sino de reafirmar su identidad, de reclamar el espacio que le pertenece no solo legalmente, sino existencialmente. Su hogar, construido con el amor y el esfuerzo de una vida, es el símbolo de su autonomía, de su historia y de su derecho a vivir en paz. La narrativa que se despliega a continuación es un testimonio de esa fortaleza, es la exploración de cómo un espacio, cargado de significado personal, puede ser arrebatado y, más importante aún, reconquistado. Isabel, a pesar de las limitaciones que la edad podría imponer en la percepción de otros, demuestra que la experiencia vital es un arma formidable, y la determinación, un escudo inquebrantable. Se adentrará en el laberinto de las artimañas familiares, utilizando su ingenio y los ahorros cuidadosamente acumulados, no como una herramienta de venganza, sino como un medio para desmantelar el intrincado plan de fraude que se teje a su alrededor. Su lucha es un recordatorio poderoso de que la edad no es sinónimo de debilidad, ni la soledad, de vulnerabilidad. Es la historia de una mujer que, al enfrentarse a la embestida de la adversidad, elige levantarse, no para huir, sino para reclamar con firmeza y convicción aquello que es suyo, inspirando a otros, a través de su ejemplo, a encontrar su propia voz, y a desatar la fuerza interior, que reside en cada uno. La playa, que alguna vez fue un lienzo de tranquilidad, se convertirá en el escenario de su renacimiento,
un espacio donde la arena guarda las huellas de su lucha y el mar, el eco de su victoria. La brisa marina acariciaba el rostro de Isabel, una caricia acostumbrada, un ritual diario que la conectaba con la inmensidad del océano y la fugacidad del tiempo. A sus 70 años, la playa era su refugio, un lugar donde los recuerdos de su difunto esposo se entrelazaban con la promesa de un futuro sereno. Había construido allí su hogar, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de encontrar en su soledad un bálsamo para el alma y un santuario para sus pensamientos. Las paredes blancas, las ventanas amplias que capturaban la luz del sol y la brisa salina, todo en esa casa hablaba de paz, de un equilibrio conquistado tras años de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la calma que tanto había cultivado estaba a punto de ser violentamente perturbada. Las olas, que antes le traían la serenidad del ir y venir constante, ahora parecían anunciar una marea de cambios inesperados, una invasión silenciosa que amenazaba con despojarla de todo lo que había logrado preservar. Su santuario, concebido como un espacio de introspección y tranquilidad, se estaba convirtiendo, sin su consentimiento, en un campo de batalla. El desprecio y la codicia, fuerzas ajenas a la naturaleza pacífica de su entorno, comenzaban a corroer los cimientos de su paz, transformando la familiaridad de sus espacios en un escenario de tensión y conflicto. La figura que orquestaba esta invasión era Jimena, su nuera. Con una frialdad calculada y una determinación férrea, Jimena lideraba la ocupación, una estrategia que implicaba desmantelar no solo la estructura física de la casa, sino también, y de manera más profunda, la paz interior de Isabel. Cada objeto desplazado, cada mueble que cambiaba de lugar, cada rincón que era invadido por pertenencias ajenas, representaba una herida en el alma de Isabel, una pérdida de control sobre su propia vida. La casa, que antes era un espejo de su identidad, de sus gustos, de la historia que había construido, se volvía extraña, irreconocible, un lienzo sobre el cual se pintaban las ambiciones de otros. La brisa marina, que antes le susurraba consuelos y promesas de calma, ahora parecía burlarse de su impotencia, llevando consigo los ecos de voces ajenas que resonaban en sus pasillos, antes tan suyos. La playa, ese vasto horizonte que siempre le ofreció perspectiva y libertad, se sentía ahora cercada, invadida por la presencia de aquellos que, irónicamente, decían formar parte de su familia. La serenidad que tanto anhelaba se disipaba como la espuma de las olas al romper en la orilla, dejando tras de sí el sabor amargo de la traición y la incertidumbre de un futuro incierto. Este relato, sin embargo, no pretende ser un lamento de resignación, sino la crónica de una resistencia inquebrantable. Es la historia de Isabel, una mujer que, a pesar de la adversidad y de la embestida de la ambición ajena, se niega a ser aplastada. A sus 70 años, ha descubierto en las profundidades de su ser una fuerza que creía dormida, una resiliencia forjada en las pruebas y tribulaciones de una vida larga y plena. La traición de su propio hijo, un golpe que resuena con la fuerza de un trueno en la quietud de su corazón, y la frialdad calculada de su nuera, Jimena, se convierten en los catalizadores de una batalla que trasciende lo puramente material. No se trata únicamente de recuperar la propiedad física de su hogar, sino de reafirmar su identidad, de reclamar el espacio que le pertenece no solo por derecho legal, sino por el profundo significado que tiene en su existencia. Su casa, construida con el amor, el esfuerzo y la memoria de una vida entera, es el símbolo de su autonomía, de su historia y de su inalienable derecho a vivir en paz y con dignidad. La narrativa que se despliega a continuación es un testimonio vívido de esa fortaleza, es una exploración profunda de cómo un espacio, cargado de significado personal y de recuerdos entrañables, puede ser amenazado y, lo que es más importante, reconquistado. Isabel, a pesar de las limitaciones que la edad podría imponer en la percepción de quienes la rodean,
demuestra que la experiencia vital acumulada es un arma formidable, y la determinación, un escudo inquebrantable. Se adentrará en el laberinto de las artimañas familiares, utilizando su ingenio y los ahorros cuidadosamente acumulados a lo largo de los años, no como una herramienta de venganza, sino como un medio estratégico para desmantelar el intrincado plan de fraude que se teje a su alrededor. Su lucha es un recordatorio poderoso y necesario de que la edad no es sinónimo de debilidad, ni la soledad, de vulnerabilidad. Es la historia de una mujer que, al enfrentarse a la embestida de la adversidad y la deslealtad, elige levantarse, no para huir, sino para reclamar con firmeza, convicción y una dignidad férrea aquello que es suyo por derecho. Su ejemplo inspira a otros, a través de su valentía, a encontrar su propia voz, a desatar la fuerza interior que reside en cada uno, y a defender su espacio vital y su paz. La playa, que alguna vez fue un lienzo de tranquilidad y contemplación, se convertirá en el escenario de su renacimiento, un espacio donde la arena guarda las huellas de su lucha y el mar, el eco de su victoria. La historia de Isabel es un espejo de las complejidades familiares, un recordatorio de que el hogar es mucho más que cuatro paredes. Es un bastión de la identidad y la autonomía personal, y su defensa, una batalla que vale la pena librar hasta el final. La casa de Isabel, más allá de su valor inmobiliario, representaba un microcosmos de su vida, un repositorio de decisiones, sacrificios y triunfos personales. El plan de Jimena, sin embargo, no se limitaba a una simple ocupación física, buscaba reescribir la narrativa del hogar, borrar la esencia de Isabel y sustituirla por una nueva historia dictada por la conveniencia y el beneficio propio. Este desmantelamiento de la identidad del hogar se manifestaba en sutiles pero impactantes cambios. La obra de arte favorita de Isabel, heredada de su madre, fue relegada a un pasillo oscuro. Las fotografías familiares que contaban la historia de generaciones fueron reemplazadas por imágenes decorativas genéricas. Incluso el aroma característico de la lavanda que Isabel cultivaba en su jardín y que impregnaba las estancias fue sofocado por ambientadores artificiales de dudoso gusto. Estos actos, aparentemente menores, constituían una estrategia deliberada para despojar a Isabel de los anclajes emocionales que la conectaban con su espacio, erosionando su sentido de pertenencia y su arraigo. Aunado a esta desposesión simbólica, Jimena desplegó una estrategia de aislamiento social, una táctica para socavar el apoyo externo de Isabel. Comenzó a difundir sutiles rumores entre los vecinos y conocidos de la zona, insinuando la fragilidad mental de Isabel, su supuesta incapacidad para gestionar sus asuntos o, peor aún, pintándola como una anciana obstinada y conflictiva que se oponía al bienestar de su propia familia. Estas insidiosas habladurías actuaban como un veneno lento, minando las relaciones de Isabel y creando un muro de silencio a su alrededor. La comunidad, que antes la recibía con calidez y respeto, comenzó a mirarla con una mezcla de lástima y recelo, debilitando su red de apoyo y dejándola, en apariencia, más vulnerable y sola ante la embestida de su nuera. La playa, que había sido testigo de innumerables conversaciones amigables y encuentros espontáneos, ahora se sentía cargada de miradas furtivas y murmullos inaudibles, reflejando la creciente distancia social impuesta por Jimena. Frente a esta agresión multifacética, Isabel comenzó a reevaluar su estrategia. La confrontación directa, si bien tentadora, solo serviría para legitimar la narrativa de conflictividad que Jimena intentaba imponer. En lugar de caer en la trampa de la reacción emocional, Isabel decidió recurrir a un enfoque más metódico y estratégico, inspirado en los principios de la defensa legal y la gestión de recursos. Comprendió que la batalla no se ganaría únicamente en el terreno emocional o social, sino también en el ámbito de la evidencia y la documentación. Por ello, con una discreción que desmentía su edad, comenzó a recopilar pruebas de las transacciones financieras sospechosas que Jimena y su hijo estaban realizando con los bienes de la casa,
documentando cada alteración, cada venta no autorizada, cada movimiento que apuntaba a un intento de fraude. Este proceso de documentación se convirtió en su nuevo ritual, una forma de reclamar activamente su espacio y su historia. Cada fotografía tomada, cada recibo guardado, cada anotación en su diario personal, era un acto de resistencia, una afirmación de su control sobre la realidad. La playa, en lugar de ser un mero escenario de ocio, se transformó en su oficina improvisada, bajo la sombra de una sombrilla, con el sonido de las olas como telón de fondo. Isabel organizaba sus archivos, trazaba sus próximos movimientos y fortalecía su determinación. La aparente fragilidad de su figura se desvanecía ante la agudeza de su mente y la firmeza de su propósito. Ahora, considere cómo esta meticulosa recopilación de información se convierte en la piedra angular de su contraofensiva, permitiéndole no solo defenderse, sino también exponer la verdad y recuperar no solo su casa, sino la integridad de su legado. La brisa marina, que antes le traía la paz, ahora se sentía cargada de la promesa de justicia. La estrategia de Isabel, al documentar meticulosamente cada irregularidad, trascendió la mera recopilación de pruebas. Se convirtió en un acto de reescritura de su propia historia. Cada fotografía, cada recibo, cada anotación en su diario, no era solo un dato, sino un fragmento de verdad que ella reclamaba para sí. Este proceso de archivo, realizado bajo la calma aparente de su hogar playero, era en realidad una operación de inteligencia de alto nivel. Isabel comprendió que Jimena y su hijo operaban bajo el supuesto de que la vejez de Isabel la volvía complaciente y fácil de manipular. Sin embargo, la nuera subestimó la agudeza de una mente que había navegado por las complejidades de la vida, que había aprendido a leer entre líneas y a anticipar movimientos. La brisa marina, que antes traía consigo la serenidad, ahora parecía susurrarle estrategias. La espuma de las olas le recordaba la importancia de la persistencia y la inexorabilidad del tiempo, y el horizonte infinito le infundía la perspectiva necesaria para ver más allá de las artimañas inmediatas. El siguiente paso en la contraofensiva de Isabel implicó la búsqueda de aliados inesperados y la utilización de recursos legales con una precisión quirúrgica. Sabía que enfrentarse sola a la maquinaria de engaño de su nuera sería una batalla cuesta arriba. Por ello, con sumo cuidado, contactó a un antiguo colega de su esposo, un abogado jubilado cuya integridad y lealtad a la memoria de su amigo eran indiscutibles. Este contacto no fue una simple solicitud de ayuda, sino una presentación estratégica de su caso, desprovista de emoción pero cargada de hechos irrefutables. Isabel presentó su dossier, un compendio detallado de las transacciones fraudulentas, las alteraciones inmobiliarias y las maniobras de aislamiento social. El abogado, al examinar la evidencia, reconoció no solo la validez de las reclamaciones de Isabel, sino también la sofisticación de su enfoque. Le ofreció no solo asesoría legal gratuita, sino también una red de contactos dentro del ámbito judicial que podrían ser cruciales para desenmascarar el fraude. Además de la asistencia legal, Isabel activó una red de apoyo social que Jimena había intentado desmantelar. En lugar de aislarse, Isabel intensificó su participación en las actividades comunitarias de la playa, no para defenderse de los rumores, sino para reafirmar su presencia y su vitalidad. Participó en la organización de eventos locales, ofreció su experiencia en proyectos de conservación de la costa y, con una sonrisa genuina, se reencontró con aquellos vecinos que habían sido influenciados por las calumnias de Jimena. Su autenticidad y su compromiso inquebrantable con la comunidad comenzaron a disipar las dudas sembradas por su nuera. Los vecinos, al verla activa, lúcida y comprometida, empezaron a cuestionar las historias que habían escuchado, reconociendo la discrepancia entre la imagen proyectada por Jimena y la realidad de la mujer que conocían y respetaban. La playa, testigo silencioso de esta transformación,
vio cómo las miradas de recelo se convertían nuevamente en gestos de camaradería y apoyo. La confrontación legal, orquestada con la guía del abogado, se centró en un aspecto crucial: la validez de las transferencias de propiedad y la existencia de contratos fraudulentos. Isabel, con la ayuda de su asesor, demostró que muchas de las transacciones realizadas por Jimena y su hijo carecían de la documentación legal adecuada y, en algunos casos, se basaban en firmas falsificadas. Se presentó evidencia forense que confirmaba la autenticidad de las firmas de Isabel en documentos clave, y se expusieron las inconsistencias en los registros financieros presentados por la defensa de Jimena. El proceso legal, lejos de ser un mero intercambio de argumentos, se convirtió en un desmantelamiento metódico de la estructura de engaño construida por la nuera, exponiendo cada grieta y cada falsedad con una claridad implacable. La casa, que había sido el centro de la disputa, se convirtió también en el escenario donde la verdad, a través de la evidencia irrefutable, comenzaba a prevalecer. La brisa marina, ahora, parecía llevar consigo no solo el aroma salino, sino también el eco de la justicia inminente. La estrategia de Isabel, al apoyarse en la evidencia documental y en aliados confiables, demostró que la resiliencia no solo se manifiesta en la resistencia pasiva, sino también en la acción proactiva y calculada. La recopilación exhaustiva de información, la búsqueda de asesoramiento legal experto y la reconstrucción de su red de apoyo social fueron pilares fundamentales para contrarrestar las tácticas de despojo y manipulación de Jimena. Esta fase de la lucha de Isabel subraya la importancia de la preparación y la inteligencia estratégica en la defensa de los derechos personales y patrimoniales, demostrando que incluso ante la adversidad más compleja, la claridad de propósito y la acción decidida pueden allanar el camino hacia la recuperación y la justicia. La playa, con su vastedad y su ritmo constante, se convirtió en el lienzo donde Isabel pintó los trazos de su victoria, demostrando que la fuerza reside no solo en la juventud, sino en la sabiduría y la determinación que el tiempo y la experiencia otorgan. La calma de su hogar, que Jimena intentó profanar, se estaba transformando en un bastión de resistencia, un testimonio de la fortaleza que emana de la defensa de lo propio. La revelación de las irregularidades financieras y legales sacudió los cimientos de la narrativa que Jimena había construido. La presentación de pruebas forenses que demostraban la falsificación de firmas y la ausencia de consentimiento informado por parte de Isabel actuó como un catalizador para la acción legal. El abogado de Isabel, con una estrategia bien definida, solicitó medidas cautelares para congelar cualquier transacción futura relacionada con la propiedad y para asegurar la preservación de los bienes. Estas medidas, aunque temporales, representaron un golpe significativo para Jimena, interrumpiendo su plan de despojo y forzándola a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La aparente solidez de su esquema de fraude comenzó a desmoronarse ante la contundencia de la evidencia presentada por Isabel. El silencio de la casa, antes cargado de tensión, ahora resonaba con la expectativa de una resolución justa. Paralelamente a la acción legal, Isabel orquestó una estrategia de comunicación que buscaba exponer la verdad de manera controlada y efectiva. En lugar de caer en la tentación de una confrontación pública que pudiera ser manipulada por Jimena, Isabel optó por un enfoque más medido. Con la ayuda de su abogado, redactó una declaración concisa y factual que se distribuiría a través de canales selectos, los medios de comunicación locales con reputación de rigor periodístico y a aquellos miembros de la comunidad que habían sido influenciados por los rumores. Esta declaración no buscaba la revancha, sino la clarificación de los hechos, presentando un resumen ordenado de las pruebas recabadas y el curso de la acción legal emprendida. El objetivo era neutralizar la desinformación sembrada por Jimena y restaurar la percepción pública de Isabel, presentándola no como una víctima pasiva,
sino como una mujer resiliente que defendía sus derechos con inteligencia y determinación. La playa, con su constante flujo y reflujo, se convirtió en un recordatorio de que incluso los planes más complejos pueden ser desmantelados por la fuerza de la verdad y la persistencia. La respuesta de la comunidad a la declaración de Isabel fue reveladora. Los vecinos que antes dudaban, al contrastar la información oficial con la realidad de la presencia activa y lúcida de Isabel en sus vidas, comenzaron a retractar sus reservas. Se restablecieron los lazos de confianza, y aquellos que habían sido más influenciados por las manipulaciones de Jimena expresaron su arrepentimiento y ofrecieron su apoyo a Isabel. Este giro en la opinión pública no solo fortaleció la posición de Isabel, sino que también aisló a Jimena, privándola del apoyo social que había intentado utilizar como escudo. La casa, que había sido el epicentro de la discordia, empezó a ser vista nuevamente como el hogar de una mujer fuerte y digna, cuyo espacio vital merecía ser respetado. La brisa marina, que acariciaba las ventanas, parecía ahora llevar consigo un mensaje de vindicación y esperanza. La fase final de la estrategia de Isabel implicó la negociación de un acuerdo que le permitiera recuperar la plena posesión de su hogar y asegurar la protección de sus activos futuros. Con la evidencia legal y el apoyo comunitario de su lado, Isabel, a través de su abogado, se encontraba en una posición de fuerza para negociar. La propuesta giró en torno a la restitución completa de la propiedad, la disolución de cualquier acuerdo financiero fraudulento y la garantía de que no habría represalias ni interferencias futuras. Jimena, enfrentada a la inminente exposición de sus acciones y a la pérdida de su credibilidad, se vio obligada a reconsiderar su postura. La negociación, lejos de ser una concesión, fue la formalización de la victoria de Isabel, un reconocimiento legal y social de su derecho a la paz y a la propiedad. La casa, una vez amenazada por la codicia, se consolidaba como un símbolo de su resiliencia y de la justicia finalmente restaurada. La playa, en la quietud del atardecer, era testigo de cómo la tormenta familiar había amainado, dejando tras de sí la calma de un hogar recuperado y la dignidad de una mujer que se alzó para reclamar lo que era suyo. La resolución legal, aunque un pilar fundamental, representó solo una faceta de la profunda restauración que Isabel estaba experimentando. Más allá de la recuperación de la propiedad y la rectificación de las transacciones fraudulentas, se encontraba la reconstrucción de su propio sentido de agencia y la reafirmación de su identidad, elementos que Jimena había intentado sistemáticamente socavar. El proceso legal, si bien necesario, a menudo se desarrolla en un lenguaje técnico y distante, ajeno a la cotidianidad de la vida. Por ello, Isabel emprendió una labor paralela de sanación y reimplantación en su espacio vital, una tarea que iba más allá de la mera decoración o el orden físico. Se trató de una reimpregnación de su esencia en cada rincón, un proceso de reapropiación simbólica que fortalecía su conexión con el hogar. Ahora, observemos cómo esta reapropiación se manifestó en la práctica. Isabel no se limitó a deshacerse de los elementos introducidos por Jimena, los reemplazó activamente con objetos y recuerdos que encapsulaban su propia historia y sus valores. Recuperó las obras de arte que habían sido relegadas, no solo para exhibirlas, sino para reconectar con las emociones y los significados que representaban. Comenzó a restaurar y reorganizar las fotografías familiares, creando un linaje visual que narraba la historia de su linaje, un testimonio de su pertenencia y continuidad. Incluso la fragancia de lavanda que Jimena había intentado erradicar, fue revitalizada. Isabel plantó nuevos ejemplares en su jardín y utilizó aceites esenciales para recrear ese aroma característico en su hogar, transformando el espacio en un refugio olfativo que reafirmaba su presencia y su identidad. Cada gesto, cada objeto elegido, era una afirmación de su control y su vitalidad. Además de esta restauración estética y simbólica, Isabel se volcó en la revitalización de su vida social,
pero con un enfoque distinto al que Jimena había intentado manipular. En lugar de buscar validación externa o de participar en actividades que pudieran ser malinterpretadas, Isabel se concentró en nutrir las relaciones que genuinamente la enriquecían. Intensificó su compromiso con las organizaciones locales de conservación marina, no como una estrategia de defensa, sino como una expresión de su pasión y su deseo de contribuir positivamente a su entorno. Participó activamente en programas de educación ambiental dirigidos a jóvenes, compartiendo su conocimiento y su amor por el océano, y encontrando en estas interacciones una fuente de energía y propósito renovados. Esta implicación comunitaria, desprovista de cualquier atisbo de resentimiento, proyectaba una imagen de fortaleza, generosidad y visión de futuro, contrastando radicalmente con la percepción de fragilidad que Jimena había intentado inculcar. Considere, además, cómo esta reconfiguración de su vida social y su entorno físico fortaleció su resiliencia a largo plazo. Al rodearse de elementos que resonaban con su identidad y al nutrir relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos, Isabel construyó un sistema de apoyo emocional y social mucho más robusto y auténtico. Ya no dependía de la aprobación de aquellos que la habían traicionado, sino que encontraba satisfacción y fortaleza en sus propias convicciones y en las conexiones genuinas que cultivaba. La casa, que había sido el campo de batalla, se transformó en un santuario de su fortaleza interior, un espacio donde la paz no era una ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la armonía y el propósito. La playa, con su horizonte abierto, se convirtió en un símbolo de su libertad reconquistada y de las infinitas posibilidades que la vida aún le ofrecía, un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconstruirse y florecer, incluso después de las tormentas más intensas. La victoria legal y la consecuente restauración física de su hogar marcaron un punto de inflexión, pero Isabel comprendió que la verdadera sanación trascendía la mera recuperación de la propiedad material. La experiencia de la invasión y el fraude familiar había dejado cicatrices emocionales, una erosión sutil de su confianza y una sensación de vulnerabilidad que el tiempo por sí solo no podría borrar. Por ello, emprendió una fase de reconexión con su propia esencia, una búsqueda activa de la fortaleza interior que iba más allá de la simple defensa de sus posesiones. Esta etapa se centró en la integración de la experiencia vivida en su narrativa personal, transformando el trauma en una fuente de sabiduría y empoderamiento, un proceso que requería una introspección profunda y una redefinición de su relación consigo misma y con el mundo. Ahora, considere cómo esta introspección se manifestó en la práctica. Isabel comenzó a dedicar tiempo a prácticas contemplativas que antes había pospuesto, como la meditación y la escritura reflexiva. No se trataba de revivir el pasado con amargura, sino de procesar las emociones asociadas a la traición y la pérdida, buscando comprender las dinámicas subyacentes y las lecciones aprendidas. En sus escritos, exploró no solo los actos de Jimena y su hijo, sino también sus propias reacciones, sus miedos y sus fortalezas ocultas. Descubrió que, en medio de la adversidad, había desarrollado una agudeza mental y una determinación férrea que antes desconocía. Esta autoexploración le permitió reconocerse a sí misma no solo como una sobreviviente, sino como una estratega capaz, una mujer cuya resiliencia se había fortalecido a través de la prueba. La playa, con su vastedad y su constante movimiento, se convirtió en su santuario para esta introspección, el escenario donde la calma del mar le permitía escuchar la voz de su propia sabiduría interior. Además de la introspección personal, Isabel se embarcó en un proceso de reevaluación de sus relaciones interpersonales, fortaleciendo los lazos que la nutrían y redefiniendo aquellos que la drenaban. Si bien la batalla legal había concluido, la experiencia la había vuelto más selectiva en cuanto a la energía que invertía en los demás. Priorizó las conexiones basadas en la autenticidad,
el respeto mutuo y el apoyo incondicional, aquellas que resonaban con sus valores y que la hacían sentir verdaderamente vista y valorada. Esto implicó, en algunos casos, establecer límites más claros con personas que, sin ser maliciosas, tendían a absorber su energía o a enfocarse en lo negativo. Su enfoque se desplazó de la necesidad de aprobación externa a la construcción de una red interna de relaciones sólidas y significativas, donde el dar y recibir se equilibraban de manera saludable. Profundizando en esta reconfiguración relacional, Isabel también encontró un nuevo propósito al compartir su experiencia de manera constructiva. Reconoció que su historia, aunque personal, resonaba con las luchas de muchas otras personas que enfrentaban situaciones similares de abuso de confianza y manipulación familiar. En lugar de guardar su experiencia como un trofeo de guerra o como una fuente de amargura, Isabel comenzó a considerar cómo podía utilizarla para inspirar y empoderar a otros. Empezó a participar en grupos de apoyo para adultos mayores que enfrentaban desafíos relacionados con la dinámica familiar, ofreciendo no solo consejos prácticos, sino, sobre todo, un testimonio de esperanza y resiliencia. Su relato, desprovisto de dramatismo pero cargado de autenticidad, se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos o desamparados. La playa, un escenario de su lucha personal, se transformó en un símbolo de su generosidad y de su deseo de contribuir a un bienestar colectivo. Este proceso de sanación y empoderamiento personal no fue un evento singular, sino un camino continuo. Isabel comprendió que la fortaleza interior no es un estado estático, sino una cualidad que se cultiva y se nutre día a día. Al integrar las lecciones de su experiencia, redefinir sus relaciones y encontrar un propósito en compartir su sabiduría, Isabel no solo recuperó su hogar, sino que también se reinventó a sí misma, emergiendo de la adversidad con una nueva profundidad, una mayor autoconciencia y un espíritu inquebrantable. La brisa marina, que antes le traía el eco de la lucha, ahora le susurraba las promesas de una paz duradera y de una fortaleza que emanaba de su propio ser, un legado de resiliencia que trascendía las posesiones materiales. La playa, ese lienzo cambiante de arena y mar, dejó de ser meramente el escenario de la recuperación material para convertirse en un laboratorio de autoconocimiento. Isabel, al observar el vaivén constante de las olas, comenzó a desentrañar la naturaleza cíclica de la resiliencia. Comprendió que la fortaleza no era un estado permanente de invulnerabilidad, sino una capacidad dinámica de adaptación y renovación. Cada marea baja, que dejaba al descubierto nuevas formaciones en la arena, era un reflejo de cómo las adversidades, al retirarse, podían revelar oportunidades para la reconfiguración interna. La reconstrucción de su hogar físico se había completado, pero la verdadera obra residía en la edificación de un santuario interior, un espacio donde las experiencias pasadas no fueran cicatrices, sino mapas de sabiduría. Ahora, piense en cómo esta perspectiva se aplica a la gestión de relaciones futuras. Tras la experiencia con Jimena, Isabel desarrolló una sensibilidad acrecentada hacia las dinámicas de poder sutiles y las motivaciones ocultas. No se trataba de un cinismo paralizante, sino de una prudencia informada. Comenzó a diferenciar entre la transparencia genuina y la manipulación encubierta, aprendiendo a leer las señales no verbales y a valorar la coherencia entre las palabras y las acciones. Por ejemplo, en lugar de aceptar invitaciones sociales por mero compromiso, Isabel empezó a evaluar la energía que cada interacción le aportaba. Si una conversación se tornaba repetitiva, cargada de quejas sin resolución o teñida de juicios velados, Isabel encontraba maneras elegantes pero firmes de retirarse, preservando su paz mental. Esta no era una huida, sino una priorización activa de su bienestar emocional, un acto de autodefensa basado en el conocimiento adquirido. Además, la experiencia la impulsó a cultivar un jardín interior de gratitud activa. En lugar de enfocar su energía en lo que había perdido o en las injusticias sufridas,
Isabel se concentraba deliberadamente en reconocer y apreciar los aspectos positivos de su vida. Esto se manifestaba en actos concretos, llevar un registro diario de pequeños placeres, expresar verbalmente su agradecimiento a las personas que la apoyaban, o dedicar tiempo a actividades que la llenaban de alegría y satisfacción, como la pintura de acuarelas inspiradas en los paisajes marinos. Esta práctica deliberada de la gratitud no negaba las dificultades pasadas, sino que las contextualizaba, equilibrando la balanza hacia una apreciación más profunda de la vida y sus dones, incluso aquellos que habían sido redescubiertos tras la tormenta. Por otra parte, la resolución del conflicto familiar la llevó a una comprensión más matizada del perdón. No se trataba de olvidar o de excusar las acciones de Jimena, sino de liberarse de la carga emocional que el resentimiento representaba para ella misma. Isabel se dio cuenta de que aferrarse a la ira era como beber veneno esperando que el otro muriera. Por ello, emprendió un proceso de desprendimiento emocional, reconociendo que el perdón, en última instancia, era un regalo que se hacía a sí misma. Este proceso no fue lineal. Hubo momentos de recaída, de reavivamiento del dolor. Sin embargo, la práctica constante de la introspección y la reorientación de su enfoque hacia el presente y el futuro le permitieron, gradualmente, disolver la amargura. El mar, con su inmensidad y su capacidad de absorber y transformar, se convirtió en un poderoso símbolo de esta liberación, recordándole que incluso las aguas más agitadas pueden encontrar la calma. Finalmente, la experiencia de Isabel catalizó un interés renovado por la transmisión de conocimiento intergeneracional. Al observar cómo la codicia podía corromper los lazos familiares, sintió un impulso por compartir las lecciones aprendidas sobre la importancia de los valores, la integridad y la comunicación honesta. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en programas comunitarios que fomentaban la mentoría entre adultos mayores y jóvenes, utilizando su propia historia como un estudio de caso sobre la resiliencia y la toma de decisiones éticas. No se trataba de sermonear, sino de compartir perspectivas, de abrir un diálogo sobre los desafíos de la vida y las estrategias para afrontarlos con dignidad y fortaleza. La playa, testigo mudo de su lucha y su victoria, se convirtió así en un espacio desde donde Isabel proyectaba su sabiduría, enriqueciendo el tejido social y fortaleciendo el legado de la resiliencia para las generaciones venideras. Al contemplar el trayecto recorrido, se percibe cómo las diversas facetas de la experiencia de Isabel se entrelazan, tejiendo una narrativa de profunda resonancia. Las complejidades de las relaciones humanas, la intrincada danza entre la lealtad y la ambición, se manifiestan no como meros incidentes aislados, sino como hilos conductores que revelan patrones universales de comportamiento y reacción. La casa, que inicialmente se presentó como un espacio físico en disputa, trasciende su condición material para erigirse como un símbolo palpable de la lucha por la autonomía y la preservación de la identidad personal frente a las presiones externas. La playa, ese vasto escenario natural, deja de ser un mero telón de fondo para convertirse en un espejo conceptual, reflejando la incesante dinámica de cambio, la capacidad de erosión y, a la vez, la fuerza regeneradora que caracteriza tanto al entorno como al espíritu humano. En este punto de nuestra reflexión, las implicaciones de la adversidad se revelan con una claridad renovada. Lejos de ser un simple obstáculo, la confrontación con la deslealtad y la codicia ha actuado como un crisol, forjando en Isabel una fortaleza insospechada y una agudeza perceptiva que trascienden las limitaciones de la edad. Las estrategias desplegadas, desde la meticulosa documentación hasta la reconstrucción de su tejido social, demuestran que la inteligencia y la determinación son herramientas poderosas, capaces de desmantelar intrincadas maquinaciones. Las diversas capas de la defensa, tanto legal como emocional, se han complementado, creando un escudo multifacético que protege no solo la propiedad, sino la integridad del ser. Es como si,
al navegar por aguas turbulentas, se hubieran aprendido a leer las corrientes ocultas y a utilizar el viento a favor, transformando la amenaza en una oportunidad de crecimiento. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, se hace evidente que la historia de Isabel no es un relato aislado de triunfo personal, sino una resonancia de luchas y aspiraciones compartidas. Las lecciones extraídas de su experiencia, la forma en que ha redefinido su relación con su entorno y consigo misma, ofrecen un marco para comprender la resiliencia en su forma más pura, no como una ausencia de vulnerabilidad, sino como la capacidad de integrar las cicatrices y emerger fortalecido. Las interacciones humanas, las tensiones inherentes a los vínculos familiares y la búsqueda incesante de un espacio propio, tanto físico como psicológico, son temas que resuenan profundamente. La manera en que estos elementos convergen sugiere que la verdadera victoria reside no solo en la recuperación de lo perdido, sino en la profunda transformación interior que este proceso cataliza, preparándonos para lo que está por venir. La saga de Isabel, tejida entre la sal del mar y la complejidad de los afectos, culmina no en un punto final, sino en la expansión de una verdad fundamental. Su hogar, ese bastión de recuerdos y sueños que se vio amenazado por la vorágine de la ambición, se erige ahora no solo como un espacio recuperado, sino como un testimonio viviente de la fuerza que reside en la quietud y en la determinación silenciosa. La playa, que fue testigo de la erosión de la confianza y del incipiente desmantelamiento de su paz, se transmuta en el epicentro de una lección de vida. La verdadera propiedad no reside en la titularidad de un inmueble, sino en la soberanía sobre el propio ser. La experiencia de Isabel desmantela la noción de que la edad es sinónimo de fragilidad, revelando en su lugar la profunda sabiduría y la tenacidad forjada a lo largo de décadas de vivencias. La narrativa de su lucha, al despojarse de la amargura y abrazar la claridad de la experiencia, nos invita a una reflexión más allá de los límites de su historia personal. Nos confronta con la universalidad de la búsqueda de un espacio propio, un refugio que resguarde no solo nuestros bienes, sino nuestra identidad más íntima. La invasión de su hogar, aunque orquestada por la sangre, se revela como una metáfora de las fuerzas que, en innumerables ocasiones, intentan minar nuestra autonomía y nuestro sentido de pertenencia. La resiliencia de Isabel, esa capacidad de levantarse tras el golpe, de reconstruir no solo paredes sino también la confianza en sí misma, se convierte en un faro para quienes navegan por aguas similares. Su victoria no es meramente legal o material, es una reivindicación de la dignidad y del derecho inalienable a ser el arquitecto de la propia existencia. El eco de su lucha resuena en la comprensión de que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de integrarlas en el tapiz de la vida. Las lecciones aprendidas, la agudeza forjada en la adversidad, se convierten en el cimiento de un futuro más consciente y autoprotegido. La playa, con su ritmo eterno de marea alta y baja, simboliza este ciclo continuo de desafío y renovación. Isabel ha demostrado que la calma no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de encontrar la serenidad en medio de ellas, de navegar con propósito y de emerger, no ilesa, sino profundamente transformada. Su historia es un recordatorio de que la voz interior, a menudo silenciada por el ruido del mundo, posee una sabiduría inestimable. La práctica de escucharla, de honrarla y de actuar en consecuencia, es el verdadero legado que su experiencia nos ofrece. La defensa de lo propio, en su forma más pura, comienza en el santuario del ser. Paralelamente a la gestión de mis finanzas, me sumergí en el estudio de la legislación vigente referente a los derechos de los adultos mayores. Esta inmersión no fue meramente académica, la convertí en una herramienta práctica para empoderar a otros. Participé en talleres y seminarios, no solo como alumna, sino como futura facilitadora, aprendiendo a interpretar las leyes y a traducirlas en consejos accesibles para quienes, como yo, habían sido víctimas de abusos o fraudes.
La adquisición de este conocimiento legal me proporcionó una nueva capa de confianza, una armadura intelectual que me permitía abordar situaciones complejas con mayor seguridad. La capacidad de comprender y aplicar el marco legal se convirtió en una extensión de mi propia defensa personal, y pronto me sexta compartiendo esta información valiosa en centros comunitarios y grupos de apoyo. La redefinición de mi círculo social, como mencioné anteriormente, implicó un proceso de discernimiento y fortalecimiento de lazos. Sin embargo, este proceso también me llevó a reconocer la importancia de establecer límites claros en las nuevas relaciones. Aprendí a identificar las señales sutiles de manipulación o de interés oculto, desarrollando una intuición más aguda para discernir las verdaderas intenciones de las personas. Esta habilidad, afinada a través de la experiencia, me permitió mantener un equilibrio saludable entre la apertura y la autoprotección, asegurando que mi círculo social estuviera compuesto por individuos genuinos y respetuosos. La práctica de la asertividad se convirtió en una herramienta cotidiana, permitiéndome expresar mis necesidades y expectativas de manera directa pero cortés, consolidando así relaciones basadas en el respeto mutuo. En el ámbito de la salud y el bienestar, la adversidad me impulsó a adoptar un enfoque proactivo y holístico. Más allá de los chequeos médicos regulares, comencé a explorar prácticas complementarias como la meditación y el yoga. Estas disciplinas no solo me brindaron herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad, sino que también fortalecieron mi conexión mente-cuerpo, promoviendo un sentido de equilibrio y bienestar integral. La práctica constante de estas actividades me permitió cultivar una mayor resiliencia emocional, preparándome para afrontar los desafíos futuros con una perspectiva más serena y centrada. Considere cómo la integración de estas prácticas en su propia rutina podría fomentar un mayor equilibrio y fortaleza ante las presiones de la vida diaria. La reorientación de mis finanzas personales, impulsada por la necesidad de seguridad y autonomía, me llevó a explorar estrategias de inversión más allá de las cuentas de ahorro convencionales. Comencé a investigar activamente el mercado de valores, no con la ambición de convertirme en una especuladora temeraria, sino con el objetivo de diversificar mis activos y asegurar un crecimiento patrimonial sostenido. Mi interés se centró en fondos de inversión éticos y sostenibles, alineados con mis valores y mi visión de un futuro más responsable. Este enfoque me permitió no solo hacer crecer mi capital, sino también sentir que mis inversiones contribuían positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Fue un aprendizaje gradual, asesorada por expertos financieros que compartían mi filosofía de inversión a largo plazo y mi aversión al riesgo desmedido. Ahora, piense en cómo esta perspectiva de inversión consciente podría aplicarse a sus propias decisiones financieras, buscando no solo el rendimiento económico, sino también un impacto social positivo. Paralelamente a la gestión de mis finanzas, me sumergí en el estudio de la legislación vigente referente a los derechos de los adultos mayores. Esta inmersión no fue meramente académica, la convertí en una herramienta práctica para empoderar a otros. Participé en talleres y seminarios, no solo como alumna, sino como futura facilitadora, aprendiendo a interpretar las leyes y a traducirlas en consejos accesibles para quienes, como yo, habían sido víctimas de abusos o fraudes. La adquisición de este conocimiento legal me proporcionó una nueva capa de confianza, una armadura intelectual que me permitía abordar situaciones complejas con mayor seguridad. La capacidad de comprender y aplicar el marco legal se convirtió en una extensión de mi propia defensa personal, y pronto me sexta compartiendo esta información valiosa en centros comunitarios y grupos de apoyo. La redefinición de mi círculo social, como mencioné anteriormente, implicó un proceso de discernimiento y fortalecimiento de lazos. Sin embargo, este proceso también me llevó a reconocer la importancia de establecer límites claros en las nuevas relaciones. Aprendí a identificar las señales sutiles de manipulación o de interés oculto,
desarrollando una intuición más aguda para discernir las verdaderas intenciones de las personas. Esta habilidad, afinada a través de la experiencia, me permitió mantener un equilibrio saludable entre la apertura y la autoprotección, asegurando que mi círculo social estuviera compuesto por individuos genuinos y respetuosos. La práctica de la asertividad se convirtió en una herramienta cotidiana, permitiéndome expresar mis necesidades y expectativas de manera directa pero cortés, consolidando así relaciones basadas en el respeto mutuo. En el ámbito de la salud y el bienestar, la adversidad me impulsó a adoptar un enfoque proactivo y holístico. Más allá de los chequeos médicos regulares, comencé a explorar prácticas complementarias como la meditación y el yoga. Estas disciplinas no solo me brindaron herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad, sino que también fortalecieron mi conexión mente-cuerpo, promoviendo un sentido de equilibrio y bienestar integral. La práctica constante de estas actividades me permitió cultivar una mayor resiliencia emocional, preparándome para afrontar los desafíos futuros con una perspectiva más serena y centrada. Considere cómo la integración de estas prácticas en su propia rutina podría fomentar un mayor equilibrio y fortaleza ante las presiones de la vida diaria. A medida que las diversas facetas de esta narrativa convergen, se hace palpable la profunda interconexión entre la fortaleza individual y la arquitectura de nuestro entorno vital. Las experiencias vividas, lejos de ser meros eventos aislados, han tejido una compleja red de aprendizajes que, en su conjunto, delinean un camino hacia una comprensión más profunda de la resiliencia y la autodeterminación. El espacio físico, una vez escenario de vulnerabilidad, se transmuta ahora en un bastión de fortaleza, un testimonio tangible de la capacidad de recuperación y adaptación. La forma en que hemos navegado por las complejidades de las relaciones humanas, discerniendo la autenticidad de las intenciones y estableciendo límites saludables, revela una evolución en nuestra percepción de la confianza y la interdependencia. Es como si, tras una tormenta inesperada, el horizonte se despejara, permitiendo vislumbrar un paisaje familiar pero transformado, donde cada elemento adquiere un nuevo significado. La esfera de la seguridad, tanto en su manifestación tangible como en su resonancia psicológica, ha sido un hilo conductor esencial. La implementación de medidas que salvaguardan nuestro espacio personal no es meramente una reacción a las amenazas externas, sino una afirmación proactiva de nuestro derecho a la inviolabilidad y a la paz. Este proceso de fortalecimiento externo se entrelaza intrínsecamente con el desarrollo de una mayor agudeza interna, una sensibilidad refinada para discernir las verdaderas intenciones y para navegar las interacciones humanas con una cautela que no es sinónimo de desconfianza, sino de sabiduría adquirida. Al reflexionar sobre este viaje hasta ahora, es imposible ignorar cómo la experiencia de la adversidad ha actuado como un catalizador, agudizando nuestra percepción y fortaleciendo nuestra capacidad para discernir. En este punto de convergencia, observamos cómo la esfera financiera, lejos de ser un mero registro de transacciones, se ha convertido en un reflejo de nuestra autonomía y visión de futuro. La prudencia en la gestión de los recursos, unida a una estrategia de crecimiento consciente y alineada con valores personales, no solo asegura la estabilidad, sino que también potencia nuestra capacidad para ejercer un control significativo sobre nuestro destino. Esta disciplina financiera se entrelaza con la búsqueda de un bienestar integral, donde la fortaleza económica se complementa con el cultivo de la salud física y mental. Es como si un jardín, antes descuidado y marchito, comenzara a reverdecer, cada planta cuidada con esmero, cada surco preparado para un crecimiento próspero y sostenible. Así, al pivotar hacia la reflexión final, se hace evidente que los hilos de la fortaleza individual, la sabiduría adquirida a través de la experiencia y la construcción de un entorno protector se entrelazan para formar un tapiz de una resiliencia inquebrantable. Las lecciones aprendidas,
Las cicatrices que portamos y las nuevas fortalezas que hemos cultivado no son meros recuerdos de batallas pasadas, sino los cimientos sobre los cuales se erige un futuro de propósito y significado. La travesía ha sido ardua, pero cada paso, cada desafío superado, nos ha preparado para el umbral que ahora se presenta, un umbral de comprensión y empoderamiento que invita a la consolidación de nuestra identidad y a la proyección de nuestro legado. El crepúsculo se cierne sobre Acapulco, tiñendo el cielo con los tonos anaranjados y púrpuras que solo el trópico sabe conjurar. Las olas rompen con un ritmo sereno en la costa, un murmullo constante que ha sido testigo silencioso de mi renacimiento. Ya no soy la mujer que llegó aquella fatídica mañana, temblando de rabia y humillación. El tiempo, y mi propia voluntad inquebrantable, han obrado una transformación profunda. La casa, ese bastión que una vez fue profanado, se erige ahora no solo como un hogar recuperado, sino como un santuario de mi fortaleza interior, un reflejo tangible de mi resiliencia. Cada objeto en su lugar, cada planta que vuelve a florecer en el jardín, es un testimonio de la victoria de la perseverancia sobre la adversidad, de la claridad moral sobre la ambición desmedida. He aprendido que la verdadera independencia no se mide por la ausencia de apoyo, sino por la capacidad de erigir uno mismo, de reconstruir los cimientos cuando estos amenazan con desmoronarse. La fortuna que logré acumular, fruto de años de trabajo incansable y disciplina férrea, no fue solo un escudo contra la codicia ajena, sino también la semilla de mi libertad. Esa libertad me permitió no solo defender mi patrimonio, sino también redefinir mi propósito. Al compartir mi historia y mi conocimiento legal, he descubierto una nueva dimensión de mi existencia, la de ser un faro para otros, una guía para aquellos que, como yo, se encuentran perdidos en la oscuridad de la traición familiar. La empatía, nacida de la propia experiencia, se ha convertido en mi herramienta más poderosa, y la justicia, en mi causa más noble. Las cicatrices que llevo, invisibles para el ojo profano, son los mapas de mi viaje. Me recuerdan la fragilidad de los lazos humanos cuando se ven corrompidos por la avaricia, pero también la fuerza inquebrantable del espíritu cuando se aferra a la verdad y a la dignidad. No busco venganza, sino equilibrio. No anhelo el sufrimiento ajeno, sino la comprensión de que cada acción tiene consecuencias, y que la justicia, a veces lenta pero siempre persistente, encuentra su camino. Mi relación con Rodrigo, marcada por la traición, se ha transformado en una lección sobre los límites del perdón y la importancia de la autenticidad. El camino hacia la reconciliación es largo y incierto, pero el primer paso, el de reconocer la verdad, ya ha sido dado. La verdadera práctica comienza ahora, no en la defensa de lo que es mío, sino en la construcción de un legado que trascienda las posesiones materiales. Se trata de cultivar la sabiduría, de compartirla con generosidad y de inspirar a otros a encontrar su propia voz, su propia fuerza. La casa de Acapulco, bañada por el sol del Pacífico, no es solo un hogar, es un símbolo de que la edad no es un impedimento para la fortaleza, de que la adversidad puede ser el crisol donde se forja el carácter más sólido, y de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la luz de la resiliencia siempre encuentra una grieta por donde brillar. Mi historia, ahora entrelazada con la de tantos otros, es un testimonio de que la edad no nos vuelve frágiles, sino sabios, y que la vida, incluso después de las mayores tormentas, siempre ofrece la promesa de un nuevo amanecer.